pero no te puedo garantizar que sea yo tu instructor. Con esos enlaces, aunque ahí diga Bogotá, no importa porque es que eso es centralizado, lo administra Bogotá allá en la Ah, ok. parte de sistemas, pero si usan unos enlaces y códigos específicos, te garantizo que quedas conmigo o con cualquiera de mis tres compañeros, sea Camilo Pérez, Andrés Paniagua o Claudia Duque, o si no yo, Jorge Borges. Entonces, Ok. aquí, esto es canal, no, aquí, en estados, yo publiqué hoy ese estado, ¿sí? Ahí lo ven. Eh, Ahí están los enlaces y el código. Si ustedes usan este enlace y el código en cierta parte, yo creo que sí, por allá dice Bogotá, pero tranquila, eso no quiere decir que no vayan a quedar, sea conmigo o con mis compañeros. Si ustedes no usan estos enlaces, no es garantizado que no quedan conmigo. Si lo usan, Ok. tienen 25% de posibilidad de quedar conmigo como instructor. Bien. Entonces, pero esto dejémoslo para un poco más adelante, porque lo que nos interesa es terminar el curso bien, ¿cierto? ¿Qué es terminar el curso bien para ustedes? Bueno, en el caso de Diego, Diego ya tiene las 4 unidades aprobadas. Solamente le faltaría esto de, bueno, lo de este visto lo está haciendo en este momento. Y este último visto sería que esa es la encuesta de cierre. Vamos a comenzar por ahí. Por acá tengo a Sayuna. Okay, let's open Sayuna, the course. This is the course. Okay, this is the code. Ahí ven el código del curso. Aparece en varias partes, por acá también. Bien, entonces aquí donde dice guía, en la sección guía, que están también las evidencias, al final dice encuesta de satisfacción. Ustedes la abren, you open it, and aquí Sayuna les dice que es por este botón, pero recuerden que las encuestas que yo hago es por este enlace, ¿sí? Para que sean encuestas de formularios de Google. Entonces ustedes lo abren cuando ya tengan las 4 evidencias en A, como el caso de Diego aquí. Entonces ustedes ya tienen las 4, van a hacer la encuesta de satisfacción en este enlace que acabo de abrir. Aquí ustedes eligen su grupo, en el caso de ustedes es este grupo, el que dice A, se fijan en el nivel 3 y en el código, ¿cierto? Para que les puedan aparecer sus apellidos aquí, right? Por ejemplo, Bautista Orozco. Ok, next. Aquí entonces ustedes empiezan a dar un feedback, una retroalimentación, le dan a entender a mí y al SENA cómo les pareció el curso. Por ejemplo, cómo les pareció Sayuna, más o menos, o negativa, porque es difícil entrar, ustedes le van a dar una valoración, o no, me fue muy bien. Tienen 3 opciones, positiva, neutral y negativa. ¿Cómo les fue con el listening en el curso? ¿Qué tanto avanzaron? Yo lo voy a poner todo aquí en neutral como ejemplo. ¿Right? Bueno, listening, reading, writing, speaking, las 4 habilidades. ¿Cómo se autoevalúan? Assess es una valoración. ¿Cómo se autovaloran en cuanto a su desempeño del curso? Muy bien, di lo máximo, neutral, pude haberlo hecho mejor o no fui tan aplicado, disciplinado, lo pueden decir ahí. Vamos a dejarlo acá. Aquí, ¿cómo les pareció la experiencia interactuando con compañeros? Y generalmente es donde están las calificaciones más negativas de ustedes. Bueno, lo voy a dejar ahí. Estos cursos también deben estar pensados para que ustedes los puedan hacer individual, sin tener que hacer trabajo en equipo, sin tener que depender de compañeros. ¿Sí? Entonces ahí puede ser neutral. Eh, ¿Cómo valoran su aprendizaje en este curso? En inglés existe la palabra evaluation, sí, pero es como una evaluación final. Cuando uso la palabra assess, estoy valorando en medio del proceso, no estoy como terminando. Entonces, ustedes cómo valoran su aprendizaje en este curso, también tienen esas 3 opciones. Bien, por aquí, ¿cómo valoran o evalúan ustedes los anuncios del curso? ¿Qué tanto les sirvieron? Aquí hay un ejemplo de un anuncio. ¿Qué tanto les sirvió las notas grupales?
También me dicen cómo les fue con las evidencias de este tipo, que son 4 diapositivas o 3, una verde, bueno, esas que las plantillas, digamos, ¿sí? Los templates, las plantillas de las evidencias, qué tan útil les sirvió. Y los medios de comunicación del curso, ¿qué les pareció? Tenemos 4 medios como mínimo. Tenemos el correo de email, tenemos el WhatsApp con una comunidad, tenemos Google Meet, que lo estamos usando en este momento, y YouTube para las grabaciones. Entonces ahí ustedes dan la valoración de todo esto. Esto último nos dice cómo descargar un certificado virtual del SENA. Este es importante porque muchos me preguntan, no me ha llegado el certificado y ustedes automáticamente, Sofía es un sistema, automáticamente les dicen 5 días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Sábado y domingo no cuentan y festivos no cuentan, no son hábiles para el SENA. Entonces, si ustedes eh, necesitan el certificado, no son 5 días hábiles nada más, digamos que son 15, es decir, en 3 semanas después del 8 de septiembre, es decir, terminando septiembre, comenzando octubre, ustedes van a poder ir a esta página certificados.sena.edu.co y con su número de cédula y el CAPTCHA, el código que vemos abajo, pueden acceder a los certificados. Todos los cursos que han hecho con el SENA y este les va a aparecer, ¿right? 274, okay. Un ejemplo. Me parece que no me valido. PV587K. Ahí está un ejemplo. Todos los cursos que ustedes hacen, sale un certificado de notas y un certificado de aprobación. Les van a buscar el certificado de aprobación, por ejemplo. Entonces aquí vemos un ejemplo de un certificado del SENA. Así encontrarán ustedes el de este curso. Tienen derecho al certificado quienes logren las 4A. Por ejemplo, en este curso ya tenemos 6 personas, 7 personas que tienen ese derecho. Bien. Ahora, para ustedes que están aquí, nos falta esta columna. ¿Cómo vamos a hacerla? Es la última evidencia del curso con la última unidad. Ustedes revisaron el correo hace unos 40 minutos, un poco menos. Les envié todos los datos, les envié el material del curso en PDF, en enlace. Vamos a verlo aquí. Okay. Let's come back here. Teacher, And yes. I try to speak in English. If we end all labels, there are only un solo certificado. There is only one certificate. Si nosotros eliminamos todos los niveles, ¿habrá un solo certificado o siempre hay uno por nivel, mejor dicho? There is a certificate per level. Each level generates a certificate. Cada nivel genera su propio certificado. No, es que me imaginé que al terminar todos los niveles había uno que englobara todo. Debería haber, pero no. No sería, los niveles son 13. Pero no hay un certificado que te diga que estudiaste, no, cada nivel tiene su nivel, su certificado, digo. Recuerden que los certificados del SENA certifican horas de estudio, no nivel de inglés. Para certificar el nivel de inglés se toman exámenes internacionales. Si hay unas correspondencias de los cursos del SENA con los niveles internacionales, ustedes los deben conocer un poco, A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Aquí tengo la correspondencia, aquí. Entonces, el nivel 1 es el pre-A1. Bueno, creo que incluso por acá tengo, déjenme buscar aquí en el Drive, tengo una imagen. Corresponden, sí, creo que es este. Ahí está la imagen. Es este image. Ahí podemos tener una idea de los niveles de inglés internacionales. Son los círculos A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Si ustedes ven el A1 es como este círculo, el A2 es un círculo el doble de grande y así sucesivamente. Entonces es como que el conocimiento se expande en todas direcciones. Entonces tenemos el EDW1, English Dashboard 1, está por fuera porque es el inicial. El 2 y el 3 están dentro del nivel A1, que vendría a ser elemental. El 4 y el 5 están en A2, que vendría a ser el nivel básico. 6, 7, 8 y 9 están dentro del B1, que es nivel intermedio. 10, 11, 12 y 13 están dentro del B2, que es el avanzado. Y un nivel B2 es muy bueno. Al C1 es alguien que es experto. Uno puede con un nivel B2 viajar, conseguir empleo, que tenga que ver con saber inglés, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo voy a descargar y se los voy a compartir. Yo creo que para eso, por ahí va tu pregunta, ¿sí? Diego, porque si tú Sí, quieres señor, está bien. Con la explicación. un certificado de Sí, todos claro. los niveles, es que diga B2, por ejemplo. Ajá. Y si quieres un certificado de todos los niveles, tendría que decir B2. Pero entonces a ti te tocaría mostrar los 13 certificados. Bien, ahí ya les envié la imagen por el grupo de WhatsApp. Volviendo Ok. por acá, entonces vamos a abrir los dos últimos ítems. El componente, acá dice componente formativo 2, pero debería decir 3. Should say 3. Okay, I'm going to change the name. Change it. Not 2, but 3. Okay, ahí queda. 3. Okay, updated. Unidad 1, unidad 2, unidad 3 en cuanto a contenido. Bien, entonces, abro el contenido del SENA. ¿Qué me dice? What does it say? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Esto indica que vamos a hablar de verbos terminados en ing que además tengan el verbo be antes. Cuando digo verbo be y está en medio de una idea, pues se convierte en is, are o am. Si ustedes tienen el verbo be y luego cerca un verbo terminado en ing, eso es lo que se llama presente progresivo. ¿Sí? No todas las palabras que terminan en ing son presente progresivo. Hay palabras que terminan en ing y no tienen el verbo be por ahí cerca. Eso es lo que se llama gerundio. Pues por un lado va el gerundio y por otro lado el presente progresivo. En este momento vamos a hablar de progressive o continuous. Present continuous. ¿Qué estás haciendo? Este estás es el are. Bien. Aquí también ese estás nos indica el you. Esta sola palabrita en español cubre estas dos palabras en inglés. Entonces, hay que tener eso en cuenta, que en español dentro del verbo está el sujeto. En inglés no. En inglés hay que hacerlo aparte, como otra palabra. Esas son algunas de las diferencias que tiene un salto de un idioma a otro. Entonces, por aquí tenemos, ok, acciones cotidianas. This is my day. Esto se parece bastante a los niveles anteriores que hablábamos de rutinas. Entonces, ¿por qué? Porque en el presente simple se habla de rutinas. Entre otras cosas, se usa para hablar de rutinas. ¿Qué hago todos los días? Entonces, todos los días, every morning, todas las mañanas, me levanto a las 7. I wake up at 7. I get up and go to the bathroom. Bueno, entonces tomemos esto con la imagen. A ver, hagámoslo con la imagen porque nos sirve. Vamos a, let's take this image and let's paste it here. Vamos a pegarla por aquí, nos sirve de referencia. Bien, supongamos que vamos a decir, a ver, la persona que está en la imagen, the woman, there is a woman, right? Ahí hay una mujer, there is a woman. A ponerla por acá. Bueno, ya la vimos grande. Dice, wake up, take a shower. Hay dos imágenes. Despertarse, tomar un duchazo. Bien. Entonces, volviendo por aquí al material, voy a copiar esto
y lo voy a traer aquí. Entonces, bueno, está un poco pequeño. It's a bit small. Quiero ponerlo más grande. Sí. Okay. Dice, my name is Claire. Every morning I wake up at 7. I get up and go to the bathroom, brush my teeth, and take a shower. Bien. Ahí lo está diciendo como una rutina, un hábito que se repite mucho, por eso está en presente simple. Pero digamos que ella ya no está hablando en presente simple, sino que quiere contar lo que está haciendo en el momento. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, voy a hacer la primera parte. Voy a hacerlo aquí. My name is Claire. Vamos a quitar every morning porque eso es para el presente simple. Vamos a pasarlo a presente continuo. Ok. En vez de every morning, yo digo otra expresión. Right now. En este momento. Right now. Y el verbo wake, ¿cómo quedaría en progresivo? ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo diría? Yo estoy despertando. Ahora me estoy despertando. Este alas nos sobra también. Entonces, háganlo, escríbanlo. ¿Cómo quedaría? En este I momento me walking. I sí, walking. falta algo. I walking, walking, ¿Sí? falta algo aquí. Tú en español no dices yo despertando, ¿cierto? Tú no dices yo despertando. Tú dices yo me I am. estoy. I am, exacto, es I am igual. walking. I am waking, waking. 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 Okay. Ajá. Entonces, right now I am waking up. I am waking up. Es igual que en español, aquí no hay ningún misterio extraño. Son palabras diferentes, pero es el mismo orden del español. ¿Sí? Así es, presente continuo. Ajá. Entonces, miren, Okay. aquí voy a ponerlo en mayúscula. Este es el simple, wake, y el progresivo o continuo, am waking. Ahí está la comparación, esa es la idea. Estamos contrastando. We're making, estamos contrastando. We're making a contrast. We're making a contrast. Now, ¿sí? Miren el ejemplo, lo que está diciendo, lo está diciendo en progresivo. We are making a contrast now between the present simple and the present progressive. Pongámosle continuous. Okay. Bien, aquí hay un progresivo, si lo ven. Clave, verbo terminado en ing y verbo be en cualquiera de sus tres formas antes, como are, como ella que habla en primera persona. Ella dice, yo estoy, en este momento me estoy levantando o despertando. Y digamos, and, ¿cómo quedaría esto? Si vamos a pasarlo de presente simple a progresivo, ¿cómo queda el verbo get? Sencillo, lo pueden escribir, it is easy. You can write it, o pueden levantar la mano y contarme más rápido con la voz. Yeah, if you wish. ¿Cuál es el challenge que les lancé? Bueno, aquí dice, yo me levanto y voy al baño. ¿Cómo sería? Yo me estoy levantando y estoy yendo al baño. Can you do it? I am getting up and go to the bathroom. I'm going. ¿Sí? Ajá. I am getting. Bien, entonces le traes el am. Y el verbo get tiene una particularidad que la T se le Sí, dobla. la T, se dobla la T. Ujú. Al escribir, exacto. ING. Ajá. Atención, esta G no siempre en inglés suena J. A veces suena G, como en gato. Y a veces suena J, ¿sí? Pero en el caso del verbo get, no es getting, sino getting. I am getting up. Me estoy Getting, levantando. Yes, como si fuera una getting. R. Getting up.
Ah, I'm going. Ujú. Esta doble T, ¿por qué lo digo como si fuera una R? Porque está entre vocales. Eso es algo que hacen los norteamericanos. Ellos las T's las vuelven unas R's para nosotros. Para ellos no son R's. A nosotros no suenan como R's, pero es que la R en inglés suena R. Entonces ellos dirían getting. I am getting. No, ellos no dicen I am getting. Ellos dicen I am getting. Getting. Y ese sonido para ellos es una T. Sí, es una T, pero suavizada. Entonces, I am getting up, yo me estoy levantando, ¿sí? Los norteamericanos hacen eso, los británicos no, los británicos dicen getting, I am getting up, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos dirían I am getting up, and si vamos a usar este am, con este and lo conectamos al verbo go, entonces going. I am getting up and going to the bathroom. Yo me estoy levantando y yendo al baño. Miren la diferencia entre el simple presente y el progresivo presente. Van a ver que en el presente simple solamente es una palabra el verbo y en el progresivo son dos palabras el verbo. Este verbo be aquí se vuelve auxiliar y el otro verbo se vuelve principal. Porque el que tiene el sentido que va cambiando es el segundo verbo. Entonces, este es el auxiliar que le está ayudando en este caso a getting y también le está ayudando a going. I am getting up and, o yo podría decir muy también, I am going, sin problema, repito, and I am going to the bathroom. Okay. Aquí tengo el verbo brush, cepillar. Brush, mis dientes, my teeth. ¿Cómo quedarían progresivo? Pues, I am brushing, brushing, brushing my teeth and taking a shower. Taking a shower. Bueno, este am lo estoy conectando con este taking y le está sirviendo tanto a brushing como a taking, sí se puede en inglés. Okay. Está un poco lejos. Este am está un poco lejos del taking. Bueno, hay que hacer como ese esfuerzo para conectarlos o yo quiero ser bien claro, digo otra vez, I am repito, and I am brushing my teeth and I am taking a shower. En inglés pasa mucho eso que se repite el sujeto y el verbo. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos el progressive tense. Atención entonces porque la terminación ing es muy usada en inglés. Es la terminación más común del inglés. Yo tengo la idea que, bueno, que a veces uno dice, voy a representar el español con la ñ porque es del español. No hay otros idiomas que tengan eso. Bueno, el inglés se representaría con esto, ing. Entonces es muy importante también aprender a pronunciarlo. Hay que hacer la G. Waking, ing. Este sonido ng casi que se vuelve uno solo. Waking, going, ¿sí? Getting. Al final, brushing. Nosotros que hablamos español tenemos la tendencia a no pronunciar la G al final. Terminamos en la N, getting, going, es decir, going, ¿sí? Brushing. Hay que hacer la G, la G de gato, ahí sí es la G de gato. ¿Sí? Brushing, getting, waking. Sí, es mejor que practiquemos esa pronunciación para que nos vamos acostumbrando porque sí es mejor hacerla. I am taking a shower. Bien. Entonces, ahí tenemos el contraste. ¿Qué tal si, bueno, eso lo dijo ella en primera persona. Ahora vamos a decir de ella. Nosotros vamos a hablar de ella. Entonces ya no va a ser my name, sino her, el nombre de ella. Ya estamos hablando de ella en tercera persona. Her name is Sí. Claire. Her name is Claire. Right now, entonces cambio esto, ¿cierto? She is, ella está. Right now, she is waking up and she is, ya lo cambié de primera a tercera persona. Ya estamos hablando nosotros de ella, no ella de ella misma. She's getting up and she
is going to the bathroom. A ver, sería she is, lo puedo copiar y pegar aquí. She is brushing and she's taking a shower. Entonces, ¿alguien más quiere entrar? Están ingresando. Vamos a ver. Andrés. Bueno, a ver, yo llamé al comienzo. Mariana. Hola, Mariana. Mariana Orjuela, ¿acabas de entrar o entraste un poco después de los demás? Yes, Mariana? Do you have a microphone? Can you talk? Mariana, veo que si estás en el listado. Te estoy buscando por aquí en el listado. Sí, Mariana. Bueno, te veo un poco atrasada con el curso. Así que la recomendación que hago es que me escribas por WhatsApp. Creo que ya hemos hablado por WhatsApp. Recuerden que el curso va hasta el 8 de septiembre. Aún pueden hacer el curso. Ok, I am talking to you, Mariana. Estoy hablándote, Mariana. Right? Otro ejemplo del presente progresivo. Bien. Entonces, volviendo por aquí, bueno, aquí nos dan más ejemplos. ¿Por qué aquí está el presente simple? ¿Cuál es la intención aquí de hablar de rutinas y el presente simple, siendo que esos de niveles anteriores, del nivel 1 y 2? Bueno, la intención del material aquí es contrastarlo con el presente progresivo o continuo que ya ahí se va a ver y que yo aquí lo estoy contrastando, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que aquí hay un repaso del presente simple con la rutina, ok. Recuerden que el presente simple se usa para rutinas, para descripciones, esto es así, esto se ve así, para verdades universales o cosas estables. Y el presente progresivo se usa para lo que está sucediendo cuando se está hablando o a veces para lo que se tiene planeado con una expresión a futuro. Por ejemplo, yo en inglés digo, yo estoy visitando mi médico mañana. Así, sí, en español no suena tan bien, pero en inglés, si yo digo, yo estoy visitando, pero no digo ahora mismo, sino mañana, se entiende como un plan. Ya lo tengo planeado. ¿Sí? Ok. Ese es otro de los usos del presente progresivo. Pero vamos a ver por aquí, dice rutina. Bueno, este es el, miren aquí, estructura gramatical del presente simple y progresivo, lo que acabamos de ver, ¿sí? Solamente nos tocaría, ya lo vimos afirmativo, ahora vamos a verlo en negaciones y en preguntas. Ok, vamos a ver cómo serían negaciones y preguntas tomando ejemplos. Todas estas estructuras que hay aquí, vamos a buscar, a ver, volvamos aquí. Vamos a ver si aquí hay más ejemplos. A ver, tomemos el segundo, el tercero, cuarto. Vamos a tomar el tercero, este por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren bien la imagen, dice, wash the dishes, limpiar los platos y comida saludable. Healthy food. Bien, entonces, voy a tomar esta imagen y se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes le hagan captions. ¿Qué es un caption? Es ponerle como subtítulos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ustedes, a ver, voy a tomar otra de la imagen que no me la está copiando. Ahora les estoy lanzando una actividad para que hagamos en vivo. This is a proposal. Vamos a usar esta imagen y vamos a escribir, ok, write sentences o write phrases, digamos, write phrases using the present progressive. ¿Sí? Ahí. Escriban oraciones usando el presente progresivo con la imagen. Ahí en el grupo de WhatsApp, ok, use the WhatsApp group. I know you need time, pero de esto se trata el curso, ¿cierto? De que hagamos práctica en vivo para que tengamos la oportunidad de
resolver dudas que resurgen o que surgen de la misma práctica. ¿Sí? A veces uno le dice, bueno, está todo claro, y las personas le dicen a uno, sí, yo tendré las dudas cuando intente hacerlo, cuando esté en la práctica, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, that's the idea. ¿Qué les envié por el grupo de WhatsApp? Miren, aquí de WhatsApp Group, este live, miren la imagen, ¿sí la ven? Entonces, háganle los captions. Ellos están hablando, ellos están cocinando, él está lavando los vegetales, ella está cortando el cilantro. Lo que quieran decir, ella está lavando los platos, ella se está, ella está sudando, parece que está sudando, ¿cierto? Bien, escríbanlo en inglés. Cualquier otra idea es bienvenida. Les voy a dar tiempo. Veo también que entró Andrés Ramírez, ¿sí? ¿Es tu nombre Andrés Ramírez? Hello, Andrés. Vamos poco a poco. Estoy esperando que escriban. I am waiting for you to write. Sea en el grupo de WhatsApp o pueden escribir aquí mismo. Pueden escribir aquí mismo que tenemos varios lugares donde escribir. Bueno, pero Andrés Ramírez no lo encuentro en el listado de los estudiantes, de los aprendices. What is your name, Andrés? What is your complete name? Escríbeme por WhatsApp. Write to me vía WhatsApp. Yo sé que yo al hablar aquí no les ayudo mucho a que hagan la actividad, así que les debo dejar un minuto por lo menos para que escriban, un minuto de silencio de mi parte para que se concentren a hacer los captions en presente progresivo de esta imagen. Ok, 1 minute, son las 7:39, las 7:40 o 41 vuelvo, right?
Ok, bueno, volví. Dejó de funcionar el micrófono, tuve que reiniciar. Ok, volvamos y miremos lo que ustedes compartieron en el grupo. Yeah, you see, this is what you did. Esto es lo que ustedes hicieron. Muy bien. Okay, I'm going to copy and I'm going to paste here. Pegar y pegar with your names and the time, but I'm going to erase your name. Let's erase your name. All right. Only your examples. I don't need your names. Okay, so it says, dice, it says, they are preparing healthy food in the kitchen. Perfect. They are preparing. Ok, tienes la ing y tienes el be en su forma are. Es decir, que esto es un progressive o continuous. Muy bien. Todo lo que sigue después de los verbos es el complemento. ¿Qué están preparando? El objeto, healthy food. ¿Dónde? ¿Sí? Lo que va en el complemento es cuando uno pregunta responde más bien las preguntas dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Ese es el complemento. Entonces aquí ellos están preparando ¿qué? Healthy food, comida saludable. ¿Dónde? Where? In the kitchen. Muy bien, that's very good. Ok, bien. Recuerden que ustedes pueden levantar la mano y pronunciar el de ustedes o me envían su pronunciación por WhatsApp o al grupo, como quieran, pero los animo a que pronuncien para que tengan la oportunidad de hacer esa ING, preparing. Ok, they are preparing, o lo pueden contraer, they are preparing healthy food in the kitchen. Aquí, ¿qué dice? Dice, they are talking, de nuevo, ellos están hablando, talking, they're talking while they are cooking. Bien, tienes dos veces el progressive, cooking, talking, y tienes un conector, excelente, porque este conector es parte del material, está while y también está when, para conectar, no para hacer preguntas, sino para conectar dos ideas. Por ejemplo, aquí está conectando lo que está antes y después dice, ellos están hablando mientras ellos están cocinando. Las dos cosas están pasando en paralelo al mismo tiempo. Es otro de los usos del presente progresivo. Ustedes traen ejemplos muy buenos. ¿Sí? Solo necesitan tiempo. You only need time. Ahora, me falta escucharlos. ¿Nadie quiere pronunciar el propio? Are you afraid? Si les da un poco de temor. Yes, Valentina. Which is yours? ¿Cuál es el tuyo, Valentina? This. They are talking while they are cooking. Ajá. Bueno, en inglés dirías this one. Le añades el one. Okay. Este de aquí. Pues cuando hay varios. Así como cuando tú dices, ¿cuál de estos? Tú dices, this one, este uno, es decir, este de aquí, o that one, este de allá, ¿sí? Le añades ese one. ¿Ok? Okay. Thank you, Ujú. teacher. Bien, entonces, they are talking while they are cooking. Perfect. Thank you, Valentina. Lila, ¿quieres pronunciar el tuyo? Yes. They Which are is, cooking. They are cooking. He is washing the tomatoes. okay. He is washing the tomatoes. They are cooking. ¿Qué fue la primera parte que dijiste? ¿Esto? They are cooking. He is washing the Ah, tomatoes. bueno, aquí te puse el conector and, ¿sí? Para que quede como más fluida la idea. Ellos están cocinando y él está lavando los tomates. Con este and te va a quedar más fluida la idea, lo estás conectando.
Entonces, Okay. they are cooking and he is washing the tomatoes. De nuevo, yo quiero hacerles énfasis en el verbo be y la terminación ing, porque eso es lo que se llama progresivo o continuo, para que no lo confundan con el gerundio. El gerundio es otra cosa. El gerundio son palabras que terminan en ing. Por ejemplo, yo saco la palabra cooking de aquí y le quito el contexto. Yo la pongo aquí, cooking, ahí dice la cocina o cocinar. ¿Sí? Ese es el gerundio. Por ejemplo, yo digo, cocinar todos los días es una buena disciplina, por ejemplo. Entonces yo digo, cooking every day is good discipline. ¿Okay? Ahí miren que está cooking, pero no está el are ni el is, está cooking como si fuera la persona, el sujeto, el que hace la acción, es. Entonces así cooking, esto sí se llama gerundio. Cooking every day, cocinar todos los días. Miren que esto se interpreta como cocinar o la cocina, ¿sí? O sea, la acción, la cocina, como cuando uno dice la cocina asiática o así, sí, el nombre de algo. Ese cooking no es cocinando. Aquí sí es cocinando porque está el verbo be antes. They are cooking. Ellos están cocinando while he's washing. Washing. Bueno, esto no. Yo quiero ponerles en mayúscula esto para que se enfoquen. ¿Qué es washing? Ah, bueno, por ejemplo, la palabra washing, ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, así. Washing machine. Máquina de lavado, lavadora, ¿sí? Ahí no dice lavando máquina. Dice lavadora. Máquina de lavar, washing. ¿Sí? Entonces, esto es gerundio. Esto no es progresivo. This is not progressive. This is the gerund. ¿Ok? Muy bien. Dice, they are cooking together. ¿Cómo están cocinando juntos? Together. Bien. Añadiste un adverbio de manera. O sea, ¿cómo están cocinando juntos? Together. Muy bien. She is chopping. Chop. ¿Sí? Cortando. Así como con golpes rápidos y corticos. Chop. Eso es lo que significa chop. Cortar. ¿Mm? She's chopping vegetables. Bien, vamos a ver, ¿ustedes me enviaron alguna otra oración por el grupo o por Google? No, por Meet, no. Aquí en Google Meet no me enviaron oraciones. Voy a tomar otra vez todo, porque vamos a hacer otra actividad aquí. Ok. Entonces, vamos, esto todo está en affirmative, ¿yes? Affirmative. ¿Cómo sería negative? Por ejemplo, cambiamos que ya no es healthy food, sino comida chatarra. Junk. Junk food. Ya no es healthy. No es saludable, sino chatarra. Lo contrario, ¿cierto? Entonces yo digo, they are not preparing junk food in the kitchen. Este es un negativo. ¿Cómo se niegan las oraciones en progresivo? Negando el verbo be. No niego el ing, sino el auxiliar. Entonces aquí ellos no están, they are not, o puedo contraer y queda aren't. They aren't, si hago bien la T, aren't, pero al hablarla rápido, esas T's las saltan. They aren't preparing, pero hacen como un espacito aquí. Si ustedes me escuchan bien, yo no digo la T, pero dejo como un pequeño espaciecito. They aren't preparing, ¿sí? They aren't preparing. Esto se entiende en inglés como la T, ese espacio, cuando se habla rápido. Bien, pero bueno, si yo quiero pronunciar bien, they aren't preparing junk food in the kitchen. They aren't, okay, they are talking while they are, okay, they are, cambiemos este verbo, por ejemplo.
Ellos no están escuchando música. Entonces sería they aren't listening to music while they are cooking. Bien, ahí estamos viendo la estructura negativa. This is the negative structure. This is the negative structure. Aren't listening. Easy. Fácil, ¿cierto? Entonces, si esto yo lo tuviera en presente simple, por ejemplo, they talk, yo digo, they listen to music while cooking. Es como un hábito. Ellos siempre, a menudo, escuchan música mientras cocinan. Listen to music. Esto es presente simple y esto es progresivo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿es fácil la negación? Yes, it is. It is easy. Ya por aquí en el material nos dan estas estructuras con estos cuadros. Quiere decir lo que les acabo de explicar con el not. ¿Sí? ¿Cómo hago preguntas con el progresivo y el presente simple? Es la última parte que nos falta de estas estructuras. How. Bueno, por ejemplo, she washes the dishes at night. Ella lava los platos por la noche. Suena como un hábito, lo hace a menudo por la noche. O she is washing the dishes now. Ella está lavando los platos ahora. ¿Sí? Bueno, ahí están el present simple y el progressive. ¿Cómo hago una pregunta con simple? Sería, bueno, hay que mirar el verbo. El verbo aquí es wash. Y está con una ES para ponerse de acuerdo con she. She washes. Como este es un verbo diferente al verbo be, necesita auxiliar para preguntar. Entonces, does she wash? ¿Lava ella? Does she wash? Y miren que la ES quedó aquí. Se vino de aquí y se fue al auxiliar y el verbo quedó libre aquí, el principal. Does she wash the dishes at night? Ya lo volví una pregunta. Ahora, ¿cómo haría para que este progresivo me quede en pregunta? Bueno, aquí cambia completamente la estructura porque aparece el verbo be, aquí en este caso de forma is. Entonces, comienzo con el be. Is, sujeto she en medio de los dos verbos. El sujeto, is she washing the dishes now? ¿Está lavando ella los platos en este instante? En el momento, at the moment. Ahí. Entonces vemos la diferencia entre el presente simple y el progresivo. El presente progresivo, para hacer preguntas, inicio con el verbo be, que en este caso ahí es un auxiliar. Si la pregunta es tipo estas de what, when, where, entonces primero va esta palabra WH y luego el be. Por ejemplo, ¿dónde están ellos preparando comida saludable? Where are they preparing healthy food? Comienzo con el WH y luego sigo con el mismo orden que estábamos viendo. Porque si le quito el where, dice, ¿Are they preparing healthy food? Yes. Yes, they are. Bien. Pero si yo ya no estoy haciendo una pregunta abierta como esta, sino más bien cerrada como la anterior, sino abierta como esta, pues ya no puedo responder con un yes. ¿Sí? ¿Dónde están preparando? Sí. No. Sería, doy una información. They are preparing, o algo en afirmativo. Healthy food in the kitchen. Kitchen. They are preparing healthy food in the kitchen.
Ahí tenemos las estructuras del presente progresivo. Y digamos que esto es el corazón de esta unidad, ¿sí? Luego nos dan por aquí when y while. Bueno, ya lo vimos un poco. Mientras, ¿sí? While I was walking, mientras estaba caminando, encontré un billete en el piso. I found, esto está en pasado, found, y el pasado se ve desde el nivel 4. Así que no quiero enfocarme mucho en estos ejemplos porque traen nivel 4. Es mejor el ejemplo que ustedes escribieron, dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y algo del pasado con algo con progresivo. Y when es interrogativo para hacer preguntas, ¿cuándo? Pero también puede servir para unir ideas. Aquí no estoy haciendo una pregunta, ¿cierto? Estaba lavando los platos cuando el teléfono sonó. Bueno, esto es pasado progresivo. I was, en vez de I am, yo estoy, sería yo estaba. I was washing the dishes when the phone rang. Cuando el teléfono sonó. Todo esto está en pasado. ¿Sí? En todo caso, when conecta. Conecta, sea frases, sea ideas, right? Entonces, con ese ejemplo, they are cooking, no nos sirve, sí, sirve while, pero no sirve when, ¿cierto? Uno no puede decir, ellos están cocinando cuando ellos están escuchando música. No, sería más bien mientras. Así que ese ejemplo no nos sirve mucho. Yo creo que nos sirve más el while en esta unidad. Pero bueno, es bueno que sepamos que when también puede conectar expresiones, ideas. Por aquí ya nos hablan de adverbios de frecuencia. Esto es del presente simple. Cuando uno dice siempre, usualmente, a menudo, frecuentemente, a veces, ocasionalmente, pocas veces, rara vez, casi nunca y nunca. Frecuencia, como un hábito, ¿sí? Yo siempre me acuesto antes de medianoche. Yes. I always go to bed before midnight. Un ejemplo. O a veces, ¿sí? Estos adverbios de frecuencia, no sé si ustedes ya los estudiaron. ¿Ustedes ya los estudiaron en los niveles anteriores? Did you study adverbs of frequency previously? ¿Ya los han estudiado? Porque en los niveles de English Does Work, creo que debería haberse visto en el nivel, esto que estoy mostrando, debería haberse mostrado en el nivel 1 y 2, pero no estoy seguro. ¿Ustedes qué me dicen? What do you say? ¿Son nuevos para ustedes o ya los conocían? The two labels. To label? What do you mean? Two labels. Two labels. There we wish we know about these adverbs. But you do or you don't? En el nivel 2 vimos acerca de estos, Ah, to o mejor label, dicho, no, todo sería el label mundo. 2. Si me dices level 2, ya te entiendo. Lo vimos en el nivel 2. Ah, ok. We had it in level 2. Si dices to label, me confundo. Sí, sería level 2, ok. Level 1, level 2, level 3. Entonces, en el nivel 2 lo vieron. Ok, entonces aquí sería repaso. Yes. The adverbs of frequency. Recuerden entonces que el presente simple sirve para hábitos y los hábitos son cosas que se hacen con una frecuencia, sea siempre, nunca, a veces. Aquí nos hablan adverbios de tiempo y duración. ¿Qué son los adverbios? Bueno, yo ya tengo una frase, una acción y quiero decirla en qué manera lo hice, en qué lugar. ¿Sí? Estos adverbios añaden información a lo que quiero decir. O sea que ya no estoy haciendo oraciones tan sencillas, sino que estoy componiéndolas, construyéndolas. ¿Sí? Entonces, a lo que yo dije, digo cuándo o digo por cuánto tiempo con estos adverbios. Ejemplos,
Por ejemplo, let's go, vamos. Yo puedo terminar ahí, vamos, let's go. Pero le añado un adverbio de tiempo y estoy diciendo cuándo vamos. Let's go now, vámonos ahora o vamos ahora. ¿Sí? O la palabra today. Sí, es el nombre del día de hoy, pero se usa más como un adverbio. Hoy es el día de la madre. Today is Mother's Day. No es un buen ejemplo. Vamos a ver por aquí. Tomorrow, mañana, pero se usa como un adverbio. Por ejemplo, vamos a viajar. La respuesta a cuándo vamos a viajar, mañana. Como esa palabra mañana está indicando cómo se va a realizar la acción anterior, se convierte en un adverbio. You are going to travel tomorrow. Vas a viajar mañana. Adverbio, estoy añadiendo información de cuándo va a suceder esa acción. O esta noche, tonight. Bien. Yesterday, later, más tarde, later. Te llamaré más tarde. I'll call you later. Entonces, estas palabritas que estamos viendo aquí son adverbios de tiempo. Hagan la manera de involucrarlos allá en la evidencia, en el template, en la plantilla. De hecho, vamos a verla ya, sí, vamos a ver esa plantilla cómo está planteada. Recuerden que esto que estoy mostrando aquí, la idea es que lo apliquen allá. Entonces es cuestión de tomar de aquí y llevar allá. Adverbios de duración, ¿por cuánto tiempo? Por 6 meses, for 6 months. Desde 2012, since 2012. Las dos palabras son el adverbio porque me están condicionando la acción. ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Sí? Bueno, este es el tema. Este tema está un poco corto ahí, no es tan completo. Luego nos hablan de conectores. Conectar en una secuencia. Hay tipos de conectores, pero aquí se van a enfocar en los de secuencias. Es decir, primero, después, luego, más tarde, por último, finalmente. Todas estas palabras ayudan a organizar las ideas que yo esté comunicando. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, bueno, hay conectores de adición, es decir, añaden información como el and, ¿sí? Como también como, as well as, ¿sí? Aquí ese copulativos es que tienen dos partes, ¿sí? Por ejemplo, no tanto como o tanto como, ¿sí? Disyuntivos dice por aquí. A ver, allowed to go, Marley is allowed to go to the movies or go, sí, cuando hay opciones, o esto o aquello, eso es una disyunción. O ni esto ni aquello, or ignore. Funcionales. ¿Sí? Aquí dice, in order to, sí, o como de propósito, de causa y efecto. Para poder, in order to es un conector en inglés. Para perder peso, in order to lose weight, para adelgazar, dice aquí. Ella está en una dieta estricta. Okay. She is on a strict diet. Okay. So as to. Bueno, estos conectores están un poco avanzados, diría yo, y además no están como bien claros aquí. Pero en la evidencia nos vamos a concentrar en este quinto que son los de secuencia. Por ejemplo, primero, first, ¿sí? Hace no tanto tiempo, dice aquí, eso no parece de secuencia. Bueno, y hay más conectores adversativos o de contraste cuando no dice un pero, sin embargo, por contra, por un lado y luego por otro lado, incluso, aunque, todos esos son de contraste. Entonces, miren, aquí nos dan 10 tipos de conectores. 10 types of connectors. Y por aquí nos hablan de pronunciación y el enfoque. Aquí hay unos audios donde nos hablan de los sonidos, ¿sí? Esto también lo vamos a practicar en las grabaciones de la plantilla. Entonces vamos a mirar ahora sí la plantilla. Ya estudiamos el material. Ok, let's come back here. Me sacó
Sayuna, se acabó la sesión. Vamos a ver si ingresa fácil. No está ingresando fácil, yo sí. No, está cerrada Sayuna. No hay ningún problema porque tenemos un enlace, ¿ok? We have a link. Así que no necesitamos Sayuna. Vamos a abrir este enlace que tengo por aquí. Es el nivel 3, la última evidencia. Aquí está el enlace. Ok, con este enlace que también ustedes acceden a él por Sayuna, pero vamos a hacerlo por fuera. Ahí está, se los acabo de enviar por Meet. Voy a pegar el enlace aquí. Con este enlace llegamos a la plantilla. Atención que aquí pasa mucho, que me dicen, no puedo, me piden permiso de edición. Incluso eso es lo que significa este puntico que hay aquí. Tengo personas en un listado pidiéndome permiso de edición. Yo les tengo que declinar los pedidos porque si les aceptara los pedidos, todo el mundo escribiría aquí y esa no es la idea, ¿cierto? Sería muy desordenado. Todos al mismo tiempo aquí, no habría espacio para todos. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, esto está en un Drive, que es la nube de los correos de Google. Si ustedes ven aquí, cuando ustedes abren el enlace, aquí debe aparecer la imagen que ustedes tienen en Google. Con eso, entonces tienen el correo abierto. Teniendo el correo de Google abierto, van aquí donde dice archivo, file, y dice hacer una copia, la cuarta opción. Yes. Make a copy of the entire presentation. Hacen una copia de toda la presentación, la primera opción. Esa copia es la que ustedes pueden editar. Es de ustedes, es propia. Entonces dan clic aquí y dice copy of. Bueno, ustedes pueden borrar eso y aquí al final, por ejemplo, dejan ese nombre que dice user slice tags y por aquí escriben su nombre, por ejemplo. Entonces, Diego. Y con eso la encuentran fácil allá en la nube, en el correo de ustedes. Estas opciones no necesitan dejar nada de estas opciones con un check. No, simplemente hacen su copia y se va a abrir. Inmediatamente se abre en otra pestaña. Cuando ustedes ya estén sobre su copia, van a leer las instrucciones. ¿De qué se trata esto? Bueno, van a usar expresiones y verbos de rutinas. Van a usar el presente simple contrastándolo con el progresivo, lo que acabo de explicar. Van a hacer afirmaciones, negaciones y preguntas con presente simple y progresivo. Van a usar when y while como conectores, no when para hacer preguntas, no, como conector. Adverbios de frecuencia, tiempo y duración, los vimos. ¿Sí? Conectores de secuencia y tipos de conectores. Todo lo que acabamos de ver allá en el material, ¿sí? Todo tiene una coherencia. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un personaje. El personaje se llama Frank y tiene 6 imágenes. Entonces dice, lee el texto para identificar conectores de secuencia. Bueno, está la historia de Frank todas las mañanas. Primero, luego, siguiente, cuando, desde, más tarde. Miren, todos estos que están en color purple son conectores de secuencia porque estoy contando la historia en una secuencia. Primero, más tarde, ¿sí? Siguiente, y acá está finally, por último, finalmente. También adverbios de frecuencia, entonces usualmente, a veces, nunca, casi nunca, ¿sí? The frequency adverbs son los que están en amarillo. Y lo que está en verde, bold, resaltado, es el presente simple. ¿Sí? Ahora, el escrito está en presente simple, ¿sí? Aquí no hay nada en progresivo. Pero las preguntas están en progresivo. Entonces, aquí ya está la idea y los audios. Ustedes lo que van a hacer es responder esto con sus propias palabras, con sus propias ideas, con sus propios verbos. Por ejemplo, aquí dice, what is Frank doing? ¿Qué está haciendo Frank? Y qué no está haciendo, I'm not doing. Para las imágenes 1, 2, 3. ¿Y qué está haciendo? Ustedes
ahí me han dicho muchas cosas, que está pensando en la novia, que está mirando por la ventana, no sé, lo que ustedes se imaginen. Entonces se va a levantar, se está levantando, se está despertando. Bien, aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y también, ¿qué no está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Para que usen negativo. Luego se repite para las preguntas 4, 5 y 6. ¿Qué está haciendo y qué no está haciendo en las imágenes 4, 5 y 6? ¿Qué otras tareas, actividades hace Frank frecuentemente en el trabajo? Bueno, ustedes pueden imaginarse, no sé, él es un agente inmobiliario. Se comunica por el celular o por el... Ya ustedes se imaginan, aquí hay una imagen que les puede ayudar. Aquí parece que está almorzando con los coworkers, con los compañeros del trabajo y con la imagen. Bueno, esto es lo que es del trabajo. Aquí está yendo el trabajo y en el 4 y 5 está en el trabajo. Bueno, aquí, ¿qué otras tareas Frank hace o casi nunca hace en el trabajo? Entonces hay que enfocarse en las 4 y 5. Aquí ya parece que está en casa descansando. He is at home, he is resting, he's watching TV with his dog. Se ve un poco pequeño, pero bueno, ahí está. Entonces ustedes entre 120 y 140 palabras escritas aquí responden las 4 preguntas usando lo que está en colores. En este caso se van a enfocar en presente progresivo al responder porque las preguntas están en presente progresivo, no en simple. ¿Bien? Luego dejan 2 audios. Para no grabar 120 palabras, digamos que hacen lo mínimo 120. ¿Cuánto tiempo me demoro yo pronunciando 120 palabras en inglés? Puede ser más de 2 minutos o un poco menos. Bueno, si tengo 2 espacios, Menos de cada dos audio, minutos. cada audio puede ser de 1 minuto o un poco menos de 1 minuto. Lo puedo dividir en 2, ¿sí? 50, 60 segundos cada audio. Y con eso pronuncio lo que escribí. De nuevo, recuerden el uso de la inteligencia artificial. Es muy bueno, pero ustedes también deben decirle, ayúdenme a hacerlo en inglés sencillo para el nivel 3, English Dashboard del SENA. Recuerden que era el nivel 3. El nivel 3, según esta imagen, ¿dónde estamos? Estamos todavía en A1. Miren, estamos aquí. Y si ustedes me mandan unos textos de inteligencia artificial que están en el B2, en el C1, traten de usar palabras de este nivel, inglés simple, básico. Por eso les digo que lo tomen de acá. Bien. Es más, usen palabras más sencillas de pronunciar. A veces la inteligencia artificial busca unas palabras muy avanzadas y se les hace más difícil pronunciar. Se ve mucho la diferencia del nivel de lo escrito a lo pronunciado. Entonces traten de nivelarlo. Bueno, por aquí moví esta cajita. Ahí. Listo. Entonces, esta es la diapositiva verde, la primera donde hago un trabajo. La segunda y última donde completo el trabajo es esta. Aquí ya no vamos a hablar de Frank, sino de nosotros mismos. Pueden usar una imagen encontrada en internet que ilustre lo que ustedes hacen en el trabajo o en un hobby, algo que les guste mucho. Puede ser una imagen que usen en redes sociales, allá para descrestar. Estoy saltando en la patineta y hay 3 metros hacia abajo. Bueno, no sé, pónganlo ahí y luego van a usar, inserta una imagen representativa de tu rutina laboral, académica o en el hogar o en un hobby. Y descríbela con presente continuo y presente simple. Aquí sí hay ejemplos de ambos, ¿sí ven? Lo que estoy haciendo en la imagen y lo que usualmente hago en esa actividad. Incluyan negación, afirmación. Pregunta no. La pregunta se las haría yo al leer. Afirmaciones y negaciones. Incluya while y when para conectar ideas. Y adverbios de frecuencia para decir qué tan a menudo hacen esa acción. A veces, frecuentemente, usualmente, generalmente, normalmente, regularmente. Todos esos son adverbios de frecuencia. Y igual 120 y 140 palabras. Aquí no hay conectores de secuencia, de tiempo, ¿cierto? Son aquí los que están en purple, pero aquí solamente es while y when. Solamente esos 2 conectores.
Pueden usar uno o los dos. Y van a hacer lo mismo, van a grabarlo en un audio, igual 120 palabras mínimo. Ya es más personal, ya es algo que tiene que ver más con ustedes. ¿Sí? Así que esta imagen, si ustedes abren esto y lo siguen haciendo aquí en Google Slides, esto no es PowerPoint, esto es Google Slides, es la alternativa de Google para PowerPoint. Pues yo puedo decir aquí, elijo la imagen y le digo Replace Image, reemplazar la imagen y busco la imagen de mi preferencia. Yo en este momento no tengo muchas imágenes, pero digamos que fuera esta, miren, ahí la cambié. I changed the image, muy sencillo, that's very easy. Bien, entonces, este último trabajo, digamos que pueden tomarlo como un mini proyecto, pueden añadirle audios o incluso videos. Aquí esto yo lo puedo cambiar por un video que represente lo que yo quiero decir, o puede ser un video mío haciendo lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo inserto videos aquí? Puedo insertarlo con, aquí donde dice video. Admite enlaces de video de YouTube. ¿Sí? Todo esto entonces es la última actividad del curso. Recuerden que normalmente los cursos del SENA les piden a ustedes video, yo les pido audio nada más, pero el video es opcional. Si ustedes lo quieren hacer con video, aquí en estas diapositivas hay mucha más posibilidad de editar y de hacer mejor la presentación. Recuerden entonces que es importante los audios y la coherencia, el nivel que esté en tanto el audio como en el texto. Cuando lo tengan listo, ustedes le dicen aquí descargar esta última opción de la segunda línea y lo descargan como PDF. Ese es el que envían por Sayuna. Este PDF ya lo incluye todos los enlaces de audio, los enlaces de video, las imágenes. Si yo quise añadir imágenes, todo queda en el PDF. Los enlaces quedan activos, se puede dar clic. Bueno, y me lo envían por la plataforma. You send it. Vamos a ver si se puede entrar. A veces es cuestión de paciencia. ¿Sí? Bueno, entonces, how do you send it? ¿Cómo lo envían? You open, I'm going to change the user to student, learner. And this is the link. La diapositiva, o más bien el trabajo se llama diapositivas tasks. Okay, entonces lo abro. Le digo aquí añadir envío. Y en la línea punteada lo arrastro y lo suelto. ¿Ya? Ahí dice que máximo 10 megas. ¿Sí? No tiene que ser muy pesado. Ahí. ¿Sí? Bien, entonces ahí está cargado para enviar. Le doy clic a Save Changes, pero atención, aquí no lo he enviado todavía. Lo que estoy es guardándolo como un borrador. No lo quiero enviar porque luego me aparece allá como si lo tuviera que calificar y se vuelve un poco confuso. Entonces, ustedes le dan aquí guardar cambios y les va a mostrar otra nueva pantalla aquí. Tienen que volver a bajar, bajan, buscan el botón verde y ya va a decir enviar. Tienen que darle 2 veces al botón verde. Luego de cargarlo, uno para guardarlo y otro para enviarlo. Ustedes lo envían, ya me están dando a mí permiso de calificar. Y lo dejan como borrador con el primer clic en el botón verde, en el primero. No me están dando permiso de calificar todavía porque es un borrador. ¿Ya? It is a draft. ¿Ya? It is a draft. ¿Yes? Es como un temporal. Lo podrían cambiar. Entonces les recomiendo que lo envíen. Yes, that's the idea, that you send it. Bien, si tienen alguna duda la pueden hacer en este momento. Ahora nos vamos a enfocar en 2 cosas. Vamos a registrar la asistencia de hoy, que es la última.
y vamos a hablar sobre la preinscripción al siguiente nivel. Right? Entonces, miren, por el grupo de WhatsApp les acabo de enviar el enlace de la asistencia. También se los voy a enviar por Google Meet. Ahí está el enlace. Y aquí voy a abrir para que ustedes puedan confirmar quiénes llegaron. Bien, aquí debajo de esta línea van a aparecer los apellidos de ustedes cuando registren la asistencia. Do it. Háganlo en este momento. Do it now. We are making the registry for the attendance. Creo que ustedes aparecen aquí en este espacio. Ok, ¿están ahí todavía? Are you still there? Marcela, Saray, Tatiana, Valentina, and Diego. Yes. Ok. Bueno, les voy a dar tiempo para que empiecen a aparecer acá. Bien, ya tenemos 2 personas. Bueno, les voy a hacer una pregunta por el grupo de WhatsApp a manera de encuesta. La pregunta es, ¿Are you taking level 4? Miren que esta pregunta está en progresivo. Literal, están tomando el nivel 4, pero en inglés Yes, también se teacher, I would entiende. like to take. Yes, teacher, I would like to take the 4 label. Level 4. I would like to take level 4. Or the 4th level. Entonces, ahí, si yo les pregunto en inglés, ¿Are you taking level 4? Ustedes pueden entender, estás tomando el nivel 4 ahora mismo, right now, pero también se entiende a futuro. ¿Tienes la intención? ¿Are you taking level 4? ¿Tienes la intención? Vamos a ponerlo aquí. After this third level, ahí lo completo un poquito mejor. Están tomando el nivel 4 después de este tercer nivel. Ahí se entiende a futuro, como un plan. ¿Sí? Usted dice, como respondió Diego, I would like to take level 4. Yes. Entonces aquí les voy a dar la opción. Yes. I am taking it soon. Lo voy a tomar pronto. I am taking it soon. Bueno, esto ya va separado con una. O puede ser no. ¿Qué dice aquí? O puede ser no, no, not right now. Not right now. No por ahora. O no en este momento. Ahí. Respondan en el grupo de WhatsApp. Answer using the group. Let's use the group. This, you can answer, this is a poll. Esto es una encuesta. Veo una respuesta. Bien, tenemos 2 actividades activas, habilitadas en este momento. Veo Palacio, Cerón, Alzate, Bautista, Gómez, La Magna. Cerón, sí, sí. Bien, está. Yes, Palacio, ya. Ahí ya están todos. Ahí están todos los que están ahí, los 6. Ok, very good. Very good. So, Sarai, you're not taking 4. No vas a tomar el nivel 4. But the rest are going to take level 4. Yeah, okay.
What about this? Yes, I am taking it soon. Y ahí no puedo mostrar los nombres. Pero para ustedes 4 que respondieron. Ok, the 4, para los 4, the 4. Parece que se pronunciaran igual, decir para y 4, ¿cierto? For. Sí. Hay un pequeño cambio. Esto se puede decir for y este se dice for. For the 4 of you, para los 4 de ustedes, these are the instructions. Sigan estas instrucciones, right? Ok. Como les dije, hay una nueva página de preinscripción. Se llama Betowa. Ahí. Y estas son las instrucciones. Miren. Yo les creé estos enlaces para que vayan directamente al nivel, no tengan que buscarlos, es un poco confuso. Si ustedes ya saben cuál es el nivel, en este caso es el nivel 4, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este enlace. Luego nos dice que inicie sesión. Fácil. Damos clic al iniciar sesión. Usamos las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales? Son 3. Tipo de documento, número de documento y la contraseña del SENA. Luego, en este espacio donde indica la flecha 4, tengo que usar el código 21666679, ¿sí? Para el nivel 4. Ahí, y luego le doy clic al botón verde confirmar inscripción. Al dar clic a ese botón, si todo va bien, aparece algo que dice inscripción exitosa y les llega un correo. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, yo les voy a enviar los datos que necesitan. What information do you need? Okay, you need the link and you need the code. Necesitan el enlace y el código. Si ya se preinscribieron, bueno, no hay problema. Habría que ver si usaron este enlace y este código. Entonces ustedes abren el enlace, inician sesión con los datos, iniciar sesión. Vamos a ver si se inicia. Yes. ¿Sí? Aquí sí entra sin ningún problema. Y en este espacio el código. Do you remember the code? It was 216679. Confirm. Yo no voy a dar clic en confirmar porque no voy a tomar el curso. Pero, ya saben, al ustedes dar clic en confirmar, les llega o van a ver un mensaje que dice así, inscripción exitosa. Y les llega un correo. ¿Sí? Ustedes me pueden enviar la imagen, en la toma de pantalla donde dice inscripción exitosa o un pantallazo del correo y con eso confirmamos. Sí me gustaría que confirmaran que quedaron preinscritos porque tenemos muchos cupos y por este problema de que hay una nueva plataforma y que no se puede abrir sesión fácil, no se han podido crear nuevos grupos. Entonces, si ustedes conocen personas que puedan estar interesadas en estos cursos de inglés, compañeros de trabajo, de estudio, un colegio cercano, un profesor de inglés que le pueda servir para sus estudiantes, etcétera, etcétera, pueden dar a conocer esta oferta formativa porque hay muchos cupos disponibles. También les pueden dar mi número de WhatsApp y yo los oriento a esas personas para que se preinscriban. Y ustedes también me pueden confirmar, ellos y ustedes, que quedaron preinscritos, es decir, quedan en una lista de espera, en un listado que puede tomar 1 o 2 semanas hasta que haya 80 personas esperando para abrir un grupo. Y por instructor son varios grupos, así que necesitamos cerca de 1,000 personas mensuales, 1,200 personas mensuales para abrir grupos. Por eso a veces se demora. Si a veces ustedes esperan, esa espera es lo que se llama preinscripción. Cuando ya les dan el nombre del instructor, que les llega en un correo, las
fechas, ya quedaron inscritos. Les toca esperar otra vez 2 días, pero eso es mientras el instructor organiza el curso en Sayona. Pero ya quedan inscritos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Diego, Lila. Sí, puedo escucharlos en la sesión. Marcela, Saray, Tatiana y Valentina. Recuerden que yo sigo por ahí por WhatsApp guiándolos y cualquier duda que tengan sobre el curso también me la pueden preguntar cuando estén haciendo la evidencia. Tenemos varios días, tenemos toda esta semana, tenemos el lunes de la otra semana. Tenemos una semana completa hasta el lunes 8. Ok, goodbye. Thank you, teacher. Goodbye. Bye.